Valdés es una activista trans chilena, abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales y asesora parlamentaria. Desde 2019 se desempeña como codirectora de la Comisión Legislativa y de Políticas Públicas de la Asociación de Abogadas Feministas ABOFEM. Siempre me gusta partir cuando hablamos sobre la ley de identidad de género con algunos aspectos que si bien yo me imagino que igual conocen en general porque conozco a varias personas que ya han trabajado en la temática trans acá en Ceres, yo creo que es súper importante comenzar a aproximarse respecto a un concepto que en general son muy desconocidos e invisibilizados que tienen que ver con la temática trans. Y en ese sentido, el concepto, por ejemplo, la diferencia sobre que se habló en su momento de transgénero, transexual, donde el concepto por primera vez se refería en 1919, un sexólogo alemán, a travesti, travestido, y después en 1945, cuando se acuñó por primera vez por Harry Benjamin el concepto transexual, hacía referencia, entre comillas, a este hombre que quería ser mujer y quería modificar su cuerpo a través de cualquier técnica y posibilidad. Y en su momento, por supuesto, desde las ciencias sociales, desde principalmente la psiquiatría y la psicología, se catalogó como una enfermedad psicológica en la cual la única forma de aliviar el malestar del paciente era básicamente permitirle su transición y que pudiera reflejar su imagen respecto a su identidad. Y en ese sentido, históricamente el concepto de una persona trans, transexual principalmente en algunos ámbitos de la ciencia, se relacionó principalmente con una patologización de la identidad. Y en ese sentido, hace aproximadamente unos 5 o 10 años atrás ha ido cambiando, por suerte, gracias a un movimiento de la despatologización y gracias a la visibilización de comunidades trans a lo largo de todo el mundo, sin prejuicio que todavía hay muchos mundos o sea, muchos países, perdón, donde me imagino que otros mundos también, donde se considera una patología. Y en ese mismo sentido, siempre han habido conceptos de alguna forma erróneos, equivocados respecto a que ser trans es nacer en un cuerpo equivocado, que de alguna forma, incluso lo dice alguna gente religiosa que es como pro derechos trans, que Dios en verdad te hizo tal forma, pero te dio una corporalidad distinta, pero esa es su identidad, y hay muchas relaciones al respecto. Y en ese sentido, el concepto más básico que significa ser trans, y por qué la diferencia entre transgénero y transexual también es fútil y no tiene ningún parangón por algunas razones que después explicaré, que principalmente ser trans es tener una identidad de género autopercibida distinta del sexo y género asignado al nacer. En ese sentido, al momento de nacimiento, una persona en virtud de los genitales le asignan un sexo y un género, por supuesto, en base a los estándares y los roles sociales que se espera de una persona, en base a una cierta genitalidad. Entonces, en ese sentido, cuando una persona a lo largo de su vida por una autoidentificación, una vivencia, un sentimiento. Y cuando hablamos de eso, no significa que una persona de un día a otro vaya a sentirse o vaya a hacer algo tan a la ligera, sino una identificación profunda. Una persona sabe quién es en ese mismo sentido. Es que cuando cambia completamente esa identificación, una persona pasa a denominarse o a identificarse como una persona trans, sin perjuicio que hay muchas personas trans que no se denominan como una mujer o un hombre trans, simplemente como una mujer o un hombre. Y bajo esa misma lógica, con esta diferencia, en la práctica lo que se ha dado principalmente es que la persona termina teniendo un nombre social y un nombre legal. Y la importancia de esto radica principalmente porque el nombre legal es aquel nombre que le colocaron los padres al momento de nacimiento, que lo inscribieron en el registro civil, o que le inscribieron, y el nombre social es aquel nombre bajo el cual la persona se identifica y desea ser conocida y además llamada por ese nombre ante el mundo. Es básicamente su propia identidad. Y en base a eso, uno de los enfoques principales que se ha ido colocando dentro del debate de los derechos de la comunidad trans tiene que ver con la libertad de autodeterminación como enfoque respecto a la identidad trans. ¿Qué significa esto? Que cada persona tiene derecho a la identidad de género, sin perjuicio de lo anterior. En general, la gran crítica que recibió la comunidad trans simplemente el gran argumento que hay detrás es en base a que la persona eh, se sale de este binario de género en el cual se establece que, por supuesto, existe un hombre y una mujer con ciertas genitalidades y no existe nada más al respecto. Y cuando una persona transgrede estos roles, este binario,
existe un cuestionamiento al respecto. Entonces, en base a lo mismo, más allá de principalmente atacar los principales argumentos de esto, tiene que ver mucho con eh, romper un poco con el binario de género y detallar la libertad de autodeterminación, porque al final del día todas las personas tienen una identidad de género, simplemente hay personas que se identifican o se sienten cómodas o no con el sexo y género asignado al momento de nacimiento. Y por lo mismo, en base a las mismas discusiones, y siempre ligado también un poco a los prejuicios en torno a la sexualidad, a la orientación sexual, por mucho tiempo también se criticó, se también invisibilizó completamente la identidad de género de niños, niñas, adolescentes trans. En base a esta misma lógica se estableció y también se consideraba que niños, niñas y adolescentes no tenían la capacidad de discernimiento suficiente para conocer su identidad de género y también poder llamarse de esa manera. ¿Y por qué principalmente? De nuevo por los prejuicios, un poco por la transfobia principalmente también, pero en base de esta situación, el argumento principal tiene que ver de nuevo con esta lógica del binario de género y la transfobia, en la cual, por supuesto, cualquier otra persona que sea una persona que sea cisgénero sería una persona, entre comillas, completamente normal. Y por lo mismo no se cuestiona por regla general y nunca ha estado en discusión en el debate, por ejemplo, respecto a la identidad de género de niños, niñas y adolescentes cisgénero. Nadie le pregunta a un niño o una niña, oye, ¿por qué tú eres niño? ¿Por qué tú eres niña? En cambio, un niño o una niña adolescente trans sí le preguntan y cuestionan su identidad. Y respecto a la lucha por la despatologización, porque es necesaria principalmente, y esto tiene que ver mucho con la discusión legislativa que se dio, principalmente en base a que la identidad de género de las personas trans todavía sigue siendo un objeto de estudio desde el mundo de la patologización, como si fuera una enfermedad que merece o que tiene que ser curada de distintas formas y en la cual aparece también esta frase clave que fue también acuñada por los psiquiatras que hace relación a la disforia de género y que se vinculó también con nacer en un cuerpo equivocado y todos esos prejuicios al respecto, en la cual la identidad de género de una persona trans sería, en este caso, objeto de un estudio de distintas ciencias, en las cuales las herramientas y las consecuencias principalmente de esto tiene que ver con mejorar o aliviar el malestar y todo, sin perjuicio de que bajo esta misma lógica no analizan ni siquiera las variables subyacentes que tienen que ver con situaciones de discriminación y exclusión. Entonces, bajo esa misma lógica, hasta el día de hoy, sin perjuicio que la OMS lo sacó del catálogo de enfermedades mentales, por así decirlo, todavía sigue vigente, todavía, lamentablemente, en el estudio, en el estudio de la psicología y de la psiquiatría, este prejuicio y esta idea de que las personas trans tienen algún grado de alguna situación de, ya sea un padecimiento psicológico o psiquiátrico, y sin analizar que en general muchas de las personas trans que padecen trastornos de ansiedad o situaciones de depresión, básicamente es por las situaciones de discriminación y violencia, no es por su identidad. Y en base en base a este panorama, principalmente la situación de las personas trans en Chile ha sido históricamente precaria. O sea, yo creo que eso no es nada nuevo que estamos mencionando particularmente. Y una de las razones principales que se da esta situación es por la discriminación y exclusión por el no reconocimiento de la identidad de género en los registros públicos y privados. O sea, el hecho de que una persona trans no cuente con una cédula de identidad actualizada, no cuente con sus registros públicos actualizados, y cuando hablo de registros públicos me refiero a todas las bases de datos y principalmente ahora los indicadores socioeconómicos, las distintas políticas públicas en las cuales se basan con ciertos parámetros y estadísticas, en las cuales las personas trans están completamente invisibilizadas. Y bajo esa misma lógica, además, en la cual todavía tenemos un ordenamiento jurídico bastante dividido sexualmente hablando y con normas jurídicas con aplicación para un sexo y otras para otra, principalmente por la situación de discriminación y por una lógica patriarcal, es entonces donde la cédula de identidad marca además el sexo. Y por supuesto una fotografía. Y en base a lo mismo, muchas personas trans que tienen una expresión de género muy distinta a la que aparece en su cédula de identidad, o incluso en algunas ocasiones, antiguamente, donde no les permitían a las personas trans estar con su expresión de género de acuerdo a que le acomodaba más con su identidad de género, entonces muchas de las situaciones de discriminación y exclusión eran en base a que había un nombre completamente distinto a lo que se espera de una expresión de género o una identidad de género femenina o una identidad de género masculina.
Entonces, en base a eso, las situaciones de discriminación y de violencia han sido bastante grandes durante las últimas décadas. En ese sentido, los principales problemas los podemos encontrar en el acceso al trabajo, en el acceso a la educación, en el acceso a la salud, en el acceso a la vivienda, en el acceso a agua potable, o sea, todas las particularidades que podemos entender del día a día han tenido problemas lamentablemente las personas trans, y no porque vaya a haber algún problema, por ejemplo, de tener una casa o entrar a una casa por ser una persona trans, pero simplemente por el hecho de no poder contar, por ejemplo, con un sueldo digno para pagar un arriendo, para tener un subsidio, para poder postular en este caso un trabajo en el cual derechamente por la cédula de identidad o por el hecho de que sepan que es una persona trans no la van a contratar, la discriminación y el bullying que se genera en el ámbito de la educación, y en el ámbito de la salud una situación bastante similar, sin perjuicio que existen algunas circulares que en general no son muy respetadas en torno al nombre social. Y en base a lo mismo, la violencia por prejuicio, que así la ha llamado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en este caso la violencia en contra de las personas trans, ha sido lamentablemente muy alta a nivel de Latinoamérica en los últimos 20, 30 años. En Chile fue una situación que ha estado bastante invisibilizada en torno a cifras y estadísticas, principalmente porque no existe por parte del gobierno ni en general de un observatorio, sin perjuicio de que existen organizaciones de la sociedad civil, en la cual se analicen los casos y estadísticas respecto a situaciones de violencia y discriminación en contra de personas trans. Y por lo mismo, en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se llama Violencia en contra de personas LGTBI del año 2015, se estimó que en América Latina la esperanza de vida de 35 años de las personas trans, particularmente las mujeres. Y esto no es porque a los 35 años, por ejemplo, vayamos a desaparecer, simplemente nos vayamos del mundo y nos volvamos a Dios, como dicen algunas personas, pero simplemente por el hecho de que en general los asesinatos cometidos en contra de personas trans, principalmente donde se cometen, principalmente en América Latina, en Brasil y en otros países de Centroamérica, en donde la tasa de mortalidad y el promedio general de vida ronda en torno a eso. ¿Y por qué? Principalmente por una región, países que son muy machistas, son muy patriarcales, son muy transfóbicos, en la cual las personas trans, derechamente las mujeres trans, les parece una aberración y una transgresión a sus normas generales en relación a este binarismo, esta heteronormatividad y esa masculinidad que tendrían arraigada también en la sociedad. Y en base a lo mismo, respecto a esta situación precaria, si una persona trans no puede acceder al trabajo, no puede acceder a una educación, no puede acceder a una salud, entonces recurre a lo que pudiera ser la única alternativa, sin perjuicio que hay algunas mujeres trans que por supuesto lo ejercen de manera libre, y que se refiere al trabajo sexual. Y en este caso, aproximadamente el 2015, 2014 se hizo un estudio también desde Red de las Trans, en la cual se estimó que el 95% de las mujeres trans se encontraría ejerciendo el trabajo sexual en Chile. Y en base a lo mismo, en este panorama, sin perjuicio que vamos a analizar la identidad de género, y es una política pública y otra en relación, en Chile históricamente se ha determinado y se ha podido constatar que existe una falta de políticas públicas para la población trans. Y eso también puede ser aplicable en general para muchas poblaciones y grupos históricamente discriminados y excluidos, porque en Chile existía una cultura del goteo, y en la cual se legisla bajo reglas generales y todavía bajo una constitución dictatorial. Se estima que el hombre y la mujer, esta familia de clase media compuesta por un matrimonio, por supuesto entre estas dos personas, sería el núcleo fundamental de la sociedad, y los cuales son merecedores de protección y de políticas públicas y de legislación. Y en base a eso se han dejado muchos grupos y una ausencia de focalización respecto a las legislaciones de políticas públicas. Entonces, en ese sentido, respecto a si podemos hacer un diagnóstico sobre la realidad de las personas trans, como les venía señalando, podemos determinar que existe una escasez de conocimiento de la gente sobre el tema. Si salimos y hacemos este típico sondeo que hacen los matinales, en general, sin perjuicio que los matinales no son el mejor ejemplo, en general no existe mucho conocimiento desde la población. Y cuando hablo de población no estoy refiriendo exclusivamente a salir en determinados sectores o en una plaza de Santiago o en una plaza en otra ciudad, simplemente que en general, incluso si les preguntamos a las autoridades a cargo de servicios de salud, de servicios públicos, ministerios, del gobierno, del que sea en general, hay una escasez de conocimiento al respecto y hay mucho prejuicio. O sea, todavía, y a esto me refiero, que todavía existe esta lógica de que las personas trans nacen en el cuerpo equivocado, de que están enfermas, sin perjuicio que puedan estar a favor.
Y eso es súper importante tener en consideración porque este discurso de la patologización de la identidad de las personas trans no es propiamente tal un discurso que hayan adoptado exclusivamente las personas conservadoras. Todavía tenemos muchas personas que son progresistas, lamentablemente, en la política, en la cual todavía tienen esa visión y los prejuicios al respecto, y eso principalmente porque la transfobia es transversal. Y en base a lo mismo, si ha primado la patologización, por ende también los enfoques en respecto a los derechos de las personas trans han sido bastante asistencialistas. En base a lo mismo, las políticas públicas o de alguna forma las discusiones políticas legislativas han estado marcadas por este enfoque, lo cual ha derivado, por supuesto, en el tratamiento de los medios de comunicación en torno a la realidad de las personas trans. Solamente basta, sin perjuicio que hay algunas excepciones, ver en Google reportajes sobre personas trans y en general una de las situaciones, sin perjuicio que en la realidad de las personas trans donde se hace más hincapié, tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con la violencia y el morbo que pudiera sacar respecto a una situación que de alguna manera merece una protección, pero no la misma igualdad de derechos. Y en base a lo mismo, muchos reportajes que se han dado al respecto han tenido que ver mucho con eso, además de este prejuicio y esta vinculación principalmente que se ha dado respecto a la delincuencia y personas trans. Hace muchos años atrás, aproximadamente como 10 años, cuando se empezaban a dar estos reportajes también de los llamados barrios rojos, en muchos casos se enfocaba a las personas trans, particularmente a mujeres trans, y se referían como travesti, que estarían involucradas principalmente en actividades delictuales, en asesinatos. Esa es una realidad que los medios de comunicación ha ido un poquito cambiando, pero todavía subsiste ese prejuicio lamentablemente. Y por lo mismo, con este panorama en general, la verdad es que no tenemos difusión ni tampoco formación y capacitación de estos conceptos en el ámbito de la educación básica, eso ya lo sabemos, la educación media, no hay educación sexual integral, y en la educación superior, donde eso también se hubiera esperado que se conociera, sin perjuicio que hay algunos planteles, hay algunas universidades, facultades que han ido cambiando, pero todavía en el área de las ciencias sociales termina siendo o un apartado en un ramo general, o un electivo en particular donde se analizan distintas particularidades como de forma general que pudieran estar involucradas. Y por lo mismo, en razón de eso, ha existido una poca reflexión en torno a la validez y al enfoque de la identidad de las personas trans, principalmente en cuanto a niños, niñas y adolescentes en Chile. Si nos vamos afuera, principalmente encontraremos en Estados Unidos, en España, también en la región, en Argentina, en Uruguay, donde hay mucha mayor literatura y principal, donde no solamente desde el relato de la primera persona, sino también de cientistas sociales de las distintas áreas, donde en general escriben sobre las personas trans. Y cuando me refiero también a cientistas sociales, por supuesto que hay muchas personas trans que estudiaron, tuvieron la posibilidad de estudiar y además escribieron y estudian la materia respecto no solamente a un relato en primera persona, sino a esa interconexión entre el estudio de una materia en particular y las vivencias que, por supuesto, viven, valga la redundancia, diariamente. Y en base a lo mismo, este desconocimiento en general de la infancia trans, entonces ha existido esta cierta dicotomía y cierta también prejuicio respecto a la infancia trans en base también a identificar o de alguna forma por algunas personas que hablan de diagnosticar en el caso de cuando o no estamos en presencia de un niño, niña, adolescente trans. Y esto es un falso argumento principalmente que ha entregado generalmente los grupos conservadores como Marcela Aranda y compañía, todos los grupos pseudo religiosos conservadores, como también asociado al ala del Partido Republicano de Kass y con la María Pía Adriasola, en las cuales uno de los argumentos principales para negar la identidad de género de las personas trans y de niños, niñas, adolescentes trans particularmente, es que en general hablarían de un estudio que se publicó hace muchos años atrás, que no está en una revista indexada y que carece de validez científica en la práctica, en la que se llama un estudio de la Atlantis, si no me equivoco, en la cual se detallaba que el 85% de niños y adolescentes trans, al llegar a la adolescencia, revertían de su identidad de género a las personas trans. Y parecía como un gran estudio, como, wow, qué fuerte, los parlamentarios quedaron locos, todo así como, ay, qué fuerte esta estadística. Y cuando revisábamos el estudio, primero pudimos analizar que no estaba en una revista indexada, segundo, carecía de validez científica, la misma metodología estaba errónea,
Y la metodología utilizada, y acá es un aspecto muy importante, y que confundían la identidad de género con los roles de género. ¿Y por qué? Porque básicamente señalaban que por el hecho de, por ejemplo, de que un niño o una niña le gustara jugar o utilizar ropa o de alguna forma fluir un poco con estos estereotipos de género, entonces sería una persona trans, un niño o niña trans, sin, por supuesto, ahondar en la conversación respecto a la autoidentificación que tendría ese niño o esa niña. Y por lo mismo, el llamado en general a la conversación y la importancia del reconocimiento de la identidad de género de niños y niñas adolescentes trans tiene que ver mucho con el trabajo que se hace principalmente en fundaciones, las cuales son niños, niñas, adolescentes trans, con sus madres y padres respectivos, en las cuales el conocimiento de las vivencias y los testimonios que hemos visto principalmente tiene mucho que ver con esta autoidentificación y esta también cambio principalmente en la vida que tienen después niños, niñas y adolescentes trans después de transicionar. Ahora, entrando también en esta materia particularmente, uno de los aspectos muy esenciales que si bien no está relacionado con la ley, pero me gustaría mencionarlo, tiene que ver con el hecho de que cuando ahondamos también y discutimos la identidad de género de niños y adolescentes trans, hay que tener mucho cuidado con esta perspectiva también adultocéntrica respecto a cómo analizamos también respecto a su reconocimiento de su identidad y respecto a cómo realizan sus transiciones. Y me refiero a esto principalmente porque no es poco común, lamentablemente, que en organizaciones o incluso padres y madres de niñas, de niños, niñas, adolescentes trans, toman el relato de su hijo o su hija en particular como si fuera una vivencia exclusivamente desde el punto de vista del padre o la madre y se transforman en grandes comunicadores de TED Talk y como que hacen charla y cómo me cambió la vida por tener un niño o una niña trans. Es como, oye, pero le cambió la vida a tu hija, a tu hijo, ¿no? Te cambió la vida a ti de como maravillosamente en base a eso. La identidad de tu hija o hija es principalmente acá. Y ahí hay un cuidado también que hay que tener muy en particular respecto también a la protección de la privacidad de la identidad de niños, niñas, adolescentes trans. O sea, particularmente yo no, por supuesto no me voy a referir a nombres, pero yo estuve en una charla en la Universidad Católica hace mucho tiempo atrás, pensarán que podría ser un aspecto muy conservador, pero era un posgrado particularmente, había mucha gente que tenía ganas de aprender, en la cual un padre de una niña trans se refirió a su hija y mostró la cédula de identidad en el PPT, lo cual derechamente transgredía todas las normas sobre privacidad y respeto de la identidad de niños, niñas y adolescentes. Entonces, en base a lo mismo, es súper importante tener en consideración eso porque me imagino que en su ejercicio profesional es más de alguna ocasión o les ha tocado ver o les va a tocar ver alguna situación similar respecto a cómo se trabaja esta temática por parte de algunas personas o incluso también organizaciones. Eso es súper importante tener en consideración. Y en base a lo mismo, los prejuicios que venía mencionando respecto a cómo se ha cuestionado la validez de la infancia trans, principalmente tienen que ver con la confusión de términos entre orientación sexual, identidad de género, y piensan que todo se refiere a una sexualización respecto a cómo viven su vida propiamente niños ni adolescentes trans, lo cual está completamente equivocado. Y ahora nos vamos derechamente a la ley de identidad de género. No me pasó ninguna, si me había pasado alguna. Ya, ahí sí. Y bueno, después después voy a mencionar un poco la historia, pero en el año 2018, después de 5 años de tramitación, se publica en el Diario Oficial la Ley 21.120, que reconoce y da protección al derecho de identidad de género. Es el nombre oficial que tienen en Ley Chile, y por supuesto la pueden bajar sin perjuicio que yo voy a hacer un análisis un poco detallado, pero sin que sea una lata normativamente hablando, no voy a ir escribiendo artículo por artículo, sino los aspectos generales para que sea bastante fácil de digerir, porque en general es una ley bastante simple en ese sentido de poder analizar sin perjuicio que tiene algunas particularidades. Y en relación a, perdón, en relación a los fundamentos de la ley principalmente, ¿por qué se presentó? Había una realidad que existía antes de la ley de identidad de género que me imagino que varias de las personas acá ya conocen, que se refiere a la rectificación de la partida de nacimiento de las personas trans previa a la vigencia o a la transvigencia de la ley de identidad de género. ¿Y qué sucedía antes?
¿Qué pasaba antes de tener la identidad de género con el cambio de nombre sexo registral? En la práctica, o sea, teóricamente hablando, no existía ninguna ley que permitiera el cambio de nombre sexo registral. Si nos vamos a las leyes que regulan la rectificación de una partida de nacimiento, en general solamente nos encontraremos con el reglamento del registro civil, en la cual se permite rectificar la partida de nacimiento de manera administrativa, en las cuales aparezcan errores que de la sola lectura de la partida de nacimiento se puedan desprender y que pudiera ser, por ejemplo, que en este caso se hubiera inscrito una niña con el nombre de, por ejemplo, de Patricio, y en la cual eso se podía rectificar administrativamente. Y en base a lo mismo, en el ámbito de la ley de cambio de nombre, se permitía bajo ciertas causales, las cuales se establecía el menoscabo moral, haber sido conocido o conocida por 5 años con otro nombre u apellido, pero no había nada respecto al sexo registral. Entonces, ¿qué pasaba? Y una de las argumentaciones que se empezó a utilizar respecto a los procedimientos de cambio y nombre sexo registral era básicamente, bueno, la primera, que tenía que ver con una realidad respecto a si una persona se sometió a una intervención quirúrgica genital. Entonces en base a lo mismo se solicitaba eso en base a que existía una realidad completamente distinta. Pero para lograr el argumento, en segundo análisis, para lograr el argumento de obtener el cambio de nombre sexo registral a través de una ley que solamente cambiaba el nombre y el apellido, se utilizó la argumentación principalmente en base a una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, que si una persona quería cambiar el nombre de un nombre masculino a un nombre femenino bajo la cultura general que conocemos, entonces bajo la misma lógica se debiera también reconocer y acoger el cambio de sexo registral, puesto que el nombre quedaría equívoco respecto al sexo. Algunos jueces tomaron el argumento como bastante interesante, pero en base a la misma lógica era como ya, bueno, entonces si vamos a cambiar el sexo de la persona, yo quiero saber qué tiene entre medio de las piernas o cuál es su mentalidad. Y entonces en base a lo mismo se empezó a naturalizar y generar como una práctica regular que los jueces civiles, porque son juzgados de letras que conocían esta acción, eh, oficiaran el servicio médico legal para realizar exámenes psicológicos, sexológicos, o sea, exámenes físicos. Yo creo que, no sé si vieron la película Mujer Fantástica, el análisis que le hacen a una protagonista, básicamente el mismo análisis, pero más morboso y profundo que le hacían a las personas trans cuando tenían que ir al servicio de un médico legal. ¿Y qué es lo que pasaba? Muchas personas trans, por supuesto, se negaban o no querían hacer el trámite para no someterse a eso, pero había muchas otras que derechamente lo tomaban como algo que tenían que hacerlo porque necesitaban el cambio de nombre sexual registral, porque la cédula de identidad constituía un aspecto fundamental para no pasar por situaciones de discriminación. Entonces, bajo a esta circunstancia y esta realidad, entonces el año 2013 se presentó esta ley de identidad de género para buscar alejarse de esta realidad en la cual derechamente se transgredían distintos principios de las personas trans, como su dignidad, como su igualdad y la no discriminación. Y en base a lo mismo, más allá de que esta realidad es la que motivó principalmente la presentación de esta ley, la urgencia, la necesidad de esta nace principalmente por el reconocimiento y esta lucha que se ha dado en distintos países del mundo en base al reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. Y en base a eso, el reconocimiento de la identidad de género y el reconocimiento de la identidad de una persona nace como un presupuesto mínimo para que una persona pueda desenvolverse de manera normal y sin situaciones de discriminación en una sociedad y en una democracia. Y en base a lo mismo se relaciona directamente con el derecho a la identidad que tenemos todas las personas, en los cuales nuestra identidad se compone por muchos aspectos que podemos también incorporar la identidad de género. Y los objetivos principales, cuando se presentó, como les me venía mencionando la ley, este proyecto de ley, básicamente era reconocer el derecho a la identidad de género y también resolver algunos aspectos y regular también un procedimiento sobre el cambio de nombre sexo registral. Con esto quiero decir que cuando se presentó el proyecto de ley nunca pretendió ser una modificación normativa respecto o integral respecto a los derechos de las personas trans. Y esto para hacer un parangón respecto a cómo en otros países se han dictado leyes integrales de personas trans, en las cuales la ley de identidad de género solamente buscó ser un primer paso mínimo. Y si nos vamos un poquito a la historia, puede ser un poquito latero, pero la historia en verdad es digna de recordar y sobre todo porque ahora hoy en día vemos mucha gente que o incluso parlamentarios que en su momento votaron en contra, que fueron ministros, gente así, que estuvo de alguna manera involucrada en la ley de identidad de género, que ahora por supuesto les parece que era algo muy lógico de avanzar. Pero años atrás, lamentablemente, la realidad era completamente distinta. O sea, cuando se presentó en el año 2013 en el Senado,
tuvo un primer trámite constitucional bastante complejo. Y esto, cuando me refiero a bastante complejo, no me refiero a un proyecto de ley que tuvo mucha discusión, sino un proyecto de ley que derechamente fue boicoteado principalmente por la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, por la UDI, en la cual no se permitió avanzar en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Y de hecho, una explicación, o sea, un ejemplo principal de esta situación es el hecho de que desde el 2013 hasta junio del 2017 estuvo en el Senado. Y no es que haya tenido una discusión porque fueron muchos artículos. El proyecto de ley, cuando salió principalmente del Senado, tenía aproximadamente, ¿cuánto? 14 artículos, 11 artículos con suerte, y en las cuales se regulaba de manera muy genérica el derecho a la identidad y un procedimiento de cambio y nombre sexo registral. Una de las primeras discusiones que no, quizás nos pueda parecer de perogrullo ahora durante el primer trámite constitucional durante esa época, era si este procedimiento de cambio de nombre sexo registral debía ser judicial o debía ser administrativo. Las organizaciones trans en ese momento y de la comunidad LGTBIQ en general presionaban que fuera un procedimiento administrativo porque de esta manera ningún juez, ninguna jueza pudiera solicitar o exigir antecedentes para que una persona realizara su cambio de nombre sexo registral. Y en base a eso, esa fue una de las grandes discusiones y que lamentablemente para poder lograr un cambio exigía principalmente el patrocinio del Ejecutivo, puesto que le crearía una nueva facultad, de acuerdo a la Constitución, al servicio público, en este caso al registro civil, para conocer de los cambios de nombre sexo registral. Entonces, no es que un parlamentario o una parlamentaria, senador o senadora, pudiera haber hecho este cambio de manera fácil. Y en base a lo mismo, una de las cosas que si podemos analizar la contingencia política de la época, que lentamente empezó a instalarse en el discurso público, en los medios de comunicación, los derechos de las personas trans. O sea, cuando nos encontramos en el 2017 con la aprobación en el Senado de este proyecto de ley, podemos evidenciar que en general los medios de comunicación empezaron a tratar más la temática, revistas empezaron a sacar reportajes, la tercera, un medio mucho más conservador, empezó también a analizar y hacerle seguimiento a este proyecto de ley hasta el final, de hecho, y en base a lo mismo empezó a hacer un análisis de contingencia política en el día a día. No solamente fue el proyecto de ley de la comunidad trans, empezó a pasar un poco más allá de un proyecto de ley que también apoyaba otros sectores de la población mucho más progresistas. Y por lo mismo, después de haberse aprobado en el Senado, pasó a la Cámara de Diputados, donde tuvo una tramitación mucho más fácil, sin perjuicio que no estuvo exenta de complicaciones. En el segundo trámite constitucional, en la cual principalmente se estuvo desde junio del 2017 hasta enero del 2018, en la cual en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara se escucharon a mucha gente. Si recuerdan en esa época o si siguieron en la tramitación, podrán recordar la más clásica intervención que en su momento dio Marcela Aranda respecto a, en ese momento cuando su hija dio un punto de prensa con móvil en particular, ella dio una presentación en la Comisión de Derechos Humanos respecto a su hija y respecto a la identidad de género de las personas trans y todo. Y cuando tuvo esta tramitación en el segundo, en la Cámara de Diputados, se lograron algunos cambios en la comisión que tenían mucho que ver con principios del derecho a la identidad de género, hubo un cambio también respecto al mismo procedimiento, sin perjuicio que en el Senado se habían logrado algunos cambios respecto al procedimiento administrativo, y en base a lo mismo se había logrado la inclusión de niños, niñas, adolescentes, porque en el Senado no se había incorporado lamentablemente nada respecto a estos grupos, simplemente era una ley para mayores de 18 años, y en base a lo mismo fue una de las grandes discusiones que se dio en la Cámara de Diputados. Después en la Cámara de Diputados lamentablemente algunas normas por falta de quórum no se lograron aprobar, y después se envió al tercer trámite constitucional donde, y acá hay un análisis político muy contingente, se venía el cambio de gobierno del presidente actual. Entonces, bajo esa misma situación, un gobierno bastante conservador que se avecinaba, entonces la disyuntiva era si iba a aprobarlo o no. Y por lo mismo, dentro de un día, particularmente después de que la película Una Mujer Fantástica ganó el Oscar por Mejor Película Extranjera, si no me equivoco, en base a lo mismo, una de las situaciones que se generó es que se empezó a apoyar como de manera mucho más transversal y a conocer la realidad de las personas trans, sin perjuicio que ya antes existía un apoyo bastante afianzado, la película ayudó mucho más a potenciar eso.
Y en base a lo mismo, sin perjuicio que el proyecto pareciera que hubiera quedado estancado, días antes de que hubiera cambio de gobierno, el proyecto de ley fue enviado a tercer trámite, o sea, el proyecto fue enviado a comisión mixta por el tercer trámite constitucional de manera unánime, sin ni siquiera discusión. Dijeron, rechacemos las modificaciones, enviémoslo a una comisión mixta que se constituyó desde marzo del 2018 a julio aproximadamente y entre agosto del 2018, donde se dieron muchas discusiones. Y en base a eso, en esta comisión mixta, que estaba compuesta igualmente por diputados y senadores, se discutieron básicamente de cero el proyecto de ley. Se analizaron desde el artículo 1 hasta el último artículo, que es el artículo 26 actualmente de la ley. Y bajo la misma lógica, de nuevo se volvieron a las discusiones, particularmente de todos los aspectos de la ley, que tenían que ver, sin perjuicio que habían algunos que ya se habían avanzado, como el procedimiento administrativo, la no patologización, etcétera, algunos principios que se habían incorporado, pero dio pie, por supuesto, a renovar la discusión y también, lamentablemente, que se incorporaron algunas otras cosas y se eliminaron también otras que estaban en la ley. Y después de que se aprobó principalmente por la Cámara, que ahí no lo coloqué, que se aprobó por el Senado en septiembre y en la Cámara, después se envió al Tribunal Constitucional porque la Constitución establece que todas aquellas leyes que versen en materias de ley orgánicas constitucionales, y en este caso regulaba situaciones, procedimientos de cambio de nombre y sexo registral respecto a personas casadas y a adolescentes, porque lamentablemente no se alcanzó el quórum necesario para incorporar a niños y niñas en la ley. Entonces el Tribunal Constitucional tuvo que conocer de esta ley. Principalmente se abocó, por su competencia, en base a lo que le correspondía de estos procedimientos, y se declaró constitucional en una sentencia de noviembre, la cual por supuesto no estuvo exenta de votos minoritarios, que fueron aproximadamente 3 votos, de ministros muy conservadores, la cual directamente criticaba la ley por contener una ideología de género subyacente. Los mismos argumentos que ha tenido la Fundación Jaime Guzmán. Y la ley, una de las particularidades que establecía era que para su entrada en vigencia se exigía la presentación y elaboración de algunos reglamentos que se iban a dictar dentro de determinado plazo, y por eso su entrada en vigencia fue el 27 de diciembre del 2019, sin perjuicio que en diciembre del 2018 la ley ya se encontraba publicada en el Diario Oficial. Y en base a lo mismo, sin perjuicio que ya sabemos el nombre de la ley y el número, la ley de identidad de género además se complementa por ciertos decretos supremos, que son ciertos reglamentos, que el primero es el reglamento, el decreto supremo número 3 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que establece los programas de acompañamiento y los requisitos que deben tener. Después comentaremos más lo que significan esto. Y el decreto 355 del Ministerio de Justicia, que regula el procedimiento de cambio de norma de sector registral ante el registro civil. Básicamente lo que hay que hacer una persona, lo que tiene que ser el oficial y todo ese procedimiento como mucho más en detalle, sin perjuicio que copian y pegan lo que aparece en la ley. Y acá, si nos vamos al fondo de la ley, sin perjuicio que es una ley que en general no tiene tantos artículos, pero que pudiera parecer de difícil análisis, tenemos que tener en consideración 5 materias principales y los podemos agrupar en 5 materias en las cuales regula esta ley. Y la primera es que incorpora el derecho de identidad de género autopercibida. En este sentido, el derecho a la identidad forma parte de uno de los aspectos principales. El segundo tiene que ver con la inclusión de principios y garantía aplicable al derecho a la identidad de género. El tercero tiene que ver con la regulación de procedimientos de cambio de nombre sexo registral para personas mayores de 18 años y adolescentes, y personas con vínculo matrimonial no disuelto bajo esa misma lógica. Sin perjuicio de eso, va a haber una diferencia entre si es un procedimiento para mayores de 18 años, que va a ser sin vínculo matrimonial, por supuesto, va a ser ante el registro civil, y adolescentes y personas casadas, o adolescentes casados porque se pueden casar desde los 16 años con consentimiento de los padres. Entonces, en ese caso se hace también ante tribunales de familia. También, como en cuarto lugar, se establece principalmente artículos relativos a la igualdad y la no discriminación por identidad de expresión de género, sin perjuicio que pudiera haber una redundancia normativa. Nos pareció muy importante incorporar estos elementos, sobre todo por lo simbólico que significa que en una ley se establezca nuevamente la prohibición de discriminación. Y en último lugar, se regulan programas de acompañamiento profesional multidisciplinario para niños, niñas y adolescentes que al final vamos a analizar. Y cuando ya nos enfocamos principalmente en el derecho a la identidad de género, en uno de los aspectos, podemos analizar que en su primer articulado, la ley de identidad de género define lo que se debe entender por identidad de género.
Y en base a lo mismo establece que es una convicción personal e interna de ser hombre o mujer que pudo no corresponder con el sexo sino al momento de nacimiento. Esta definición, la verdad es que no se adecua lamentablemente a estándar internacional de derechos humanos, no está de acuerdo con la definición de identidad de género que se encuentra ya un poco arraigada en la jurisprudencia en distintos fallos que han citado también este concepto en base a estándares internacionales como los principios de Yogyakarta, en sentencias que se han dado, además de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero lamentablemente por situaciones políticas y siempre bajo esta misma lógica de que si se hablaba con el concepto de manera internacional, no habla de ser hombre o mujer, simplemente habla de la vivencia interna y de la identidad de una persona y que no puede o no corresponder con el sexo sino al momento de nacimiento, entonces se dio la lógica que pensaron que las personas y se iba a crear mucha identidad, que iba a quedar muy abierto y todo, sin perjuicio que en la práctica directamente no puede existir el cambio de nombre sexual registral si es que no es de femenino a masculino o de masculino a femenino porque el ordenamiento no lo permite. Pero ese fue uno de los elementos que quedó muy particularmente, sí, es un tema que les interesa, es uno de los elementos que quedó muy invisibilizado bajo la implementación de la ley y que además, por supuesto, afecta mucho respecto a la identidad de género de las personas no binarias. Y en base a este derecho a la identidad de género, sin perjuicio que no se puede reducir exclusivamente a eso, la ley lo entiende como la facultad que tendría toda persona para modificar el nombre sexual registral cuando no coincidan con su identidad de género. Y en base a eso, uno de los principales aspectos que se regula en esta ley, que la ley no exige ningún tratamiento hormonal, ninguna intervención quirúrgica, y de hecho habla de ningún tratamiento modificatorio de la apariencia, para acceder al cambio de nombre sexual registral. Y eso fue una de las grandes avances y luchas respecto a la comunidad trans, sobre todo porque los juzgados civiles, por regla general, además de estos exámenes sexológicos que solicitaban, les exigieron a la gente que pudieran haberse intervenido hormonalmente y además quirúrgicamente en base a esa misma situación. O sea, por ejemplo, a hombres trans le exigían mastectomía también, una histerectomía, y en el caso de mujeres trans una vaginoplastía y también un tratamiento hormonal. Entonces, en base a lo mismo, la ley reconoce, por sobre todas las cosas, la autodeterminación de la identidad de género, es decir, la identidad de género autopercibida de cada persona. Y por eso fue uno de los elementos más cuestionados por principalmente grupos conservadores, porque hacían pie a que cualquier persona pudiera realizar el cambio de nombre sexual registral sin exigírsele alguna, entre comillas, correspondencia con cierta realidad que estaba en sus cabezas. Bajo esa misma lógica, con argumentos bastante patologizados. Respecto a las garantías que reconoce la ley respecto al derecho a la identidad de género, una de las principales, que es bastante de perogrullo, es que una vez realizada la rectificación, la persona tiene derecho a ser reconocida con su nueva identidad, tratada con su nuevo nombre y no sujeta a ningún tipo de discriminación, y en base a lo mismo la ley debe amparar por eso. Los procedimientos de cambio de nombre sexo registral además son confidenciales y se establecen algunos principios que fue una lucha que se dio principalmente en la Cámara de Diputados respecto a cómo se debe interpretar el derecho a la identidad de género. ¿Por qué se incorporaron estos prejuicios, o estos principios, perdón, sin perjuicio de que el gobierno de turno, el gobierno anterior, no estaba de acuerdo en incorporar principios? Una de las luchas dentro de la misma comunidad y de la incidencia legislativa tenía mucho que ver con garantizar y regular principios que pudieran ser de base para la interpretación que pudiera realizarse tanto a nivel administrativo, sin perjuicio que les corresponde mucho menor margen de apreciación en ese caso, y también en los tribunales de familia para poder interpretar de manera sistemática el derecho a la identidad de género. Y por lo mismo se estableció el principio de la no patologización, de la no discriminación arbitraria, de la confidencialidad, de la dignidad del trato, la autonomía progresiva, que son muy importantes, y el interior superior del mismo. Y en base a estos últimos estos dos principios principalmente, fueron muy claves también y han sido muy claves respecto a cómo se da la interpretación en los juzgados de familia respecto a esta ley. Y de esa manera, por regla general, de los fallos que hemos conocido, de los cambios de nombres y registrales en juzgados de familia, han sido bastante respetuosos, sin perjuicio que por la ley de tribunales de familia y en la Convención de Derechos del Niño ya se reconoce estos principios, pero se utilizan en el marco de la implementación de esta ley. Y en base a otro de los principios que es muy importante, que tiene que ver con la no patologización, derechamente se establece que ninguna persona trans tiene derecho a ser tratada como enferma por el solo hecho de su identidad. Y eso es muy importante a la hora de hacer interpretaciones o incluso de implementación de políticas públicas,
particularmente en el área de la salud. Lamentablemente no ha tenido mucha aplicación este artículo en la práctica, en la elaboración de políticas públicas, pero establece un gran precedente al momento de discutir esta situación. Y en base a lo mismo, como ya les había mencionado, la ley establece dos procedimientos por el cambio de nombre de sector registral, uno administrativo y otro judicial. Ahora, si nos vamos al procedimiento de cambio de nombre de sexo registral para personas mayores de 18 años, nos vamos a encontrar que es un procedimiento bastante simple. Cuando hablo, me refiero a un procedimiento administrativo, es simplemente el hecho de que es un procedimiento que se realiza ante un servicio público, una institución en la cual solamente se deben seguir los pasos y no se exige gran cantidad de requisitos. Y en base a lo mismo, cuando hablamos de que todos los procedimientos, o sea, que la ley no exigía tratamientos modificatorios de apariencia ni tratamiento hormonal para realizar el cambio de nombre sexo registral, eso es aplicable a cualquier procedimiento, sin prejuicio que hay dos, a cualquier procedimiento que pudiera ser regulado por la ley para regular el cambio de nombre sexo registral. Entonces, en base a lo mismo, ni en el registro civil, ni tampoco en los tribunales de familia pudieran exigir eso. Y en el registro civil, en la práctica es un procedimiento que se describe por ley que es bastante simple, donde solamente se exigen dos testigos en una audiencia especial, en la cual en esta audiencia los testigos deben acreditar a la persona solicitante que conoce los efectos jurídicos de la solicitud, que fue algo muy similar a lo que se establece en la ley de matrimonio civil, sin perjuicio que sigue siendo una regla bastante patologizante, sobre todo porque se tienen que de nuevo constatar o de alguna manera terceros que deben decir sí, esta es una persona trans y sabe lo que está haciendo. Y eso fue una de las cosas que se incorporó lamentablemente en la comisión mixta, y en base a eso, luego de realizarse la solicitud y en la práctica, como las únicas causales de inadmisibilidad es que la persona no haya sido, no se haya podido determinar su identidad, porque no sé, no existían los registros públicos, no estaba su cédula de alguna manera, o que la solicitó un adolescente o una persona menor de 18, una persona casada, entonces en la práctica no puede existir rechazo por parte del registro civil. O sea, si el oficial es transfóbico, si o la oficina tiene un director transfóbico, directamente no pueden, tienen que aplicar la ley, y si no lo hacen, puede recaer responsabilidad administrativa sobre los funcionarios. Entonces, en base a la práctica, la situación que se debe realizar para realizar el cambio de nombre sexo registral es acudir a la oficina del registro civil. Pensemos en una realidad donde no estamos en pandemia, se solicita la hora para la audiencia, y en la cual te dan una hora para una audiencia, generalmente pueden ser 2 semanas, 3 o un mes más, en las cuales se llegan los dos testigos, van los dos testigos, y dependiendo de la oficina de turno, en la cual va a ser una audiencia de verdad, o sea, literalmente el oficial o la oficial del registro civil le pregunta a los dos testigos, o directamente las dos personas tienen que firmar un acta, y en la cual luego de eso se toma la fotografía de la persona, y posteriormente se envía la resolución o se notifica, sin perjuicio que no es muy bueno el sistema administrativo. Entonces, por regla general, lo que hacen las personas es simplemente actualizar o sacar su certificado de nacimiento para ver cuándo se encuentra rectificado. Y una vez que se encuentra rectificado, se encuentra aceptado, y después se verifica cuando tienen la cédula de identidad disponible para retirar. Y en el caso de las personas migrantes, se exige residencia definitiva, 2 años viviendo en Chile, y además hayan inscrito su nacimiento en la Oficina del Registro Civil de Santiago. Esto fue uno de los aspectos que se intentó modificar en la comisión mixta, pero lamentablemente por la ley migratoria actual, sin antes mediar un cambio, esta era la única, lamentablemente la única opción que existía para poder regular esto. Entonces, en la práctica, lo que complejiza es el reconocimiento de la identidad de género de personas trans migrantes. Mencionar un poco respecto al valor, el procedimiento no tiene ningún valor, el único costo asociado a este procedimiento administrativo es la cédula de identidad, que debe estar por los 3.400 pesos si no me equivoco, y en base a lo mismo como detalle en torno a esta audiencia y esta firma, a mí personalmente me tocó estar en 3 audiencias si no me equivoco como testigo, y en las 3 solamente acá en Valparaíso tuve que firmar por otra persona, entonces no hubo ninguna situación de discriminación que se pudiera o irregularidades que se pudiera haber generado. Sin perjuicio que después cuando hable de la implementación podemos ver que en algunos casos ha sucedido completamente lo contrario. Y en el caso del procedimiento de cambio de nombre sexo registral de adolescente, acá es un procedimiento mucho más complejo y intrincado que pudiera dar lugar a situaciones de discriminación y de vulneración de derechos fundamentales. Por suerte,
hasta el momento de la cantidad de solicitudes que se han acogido y que se han presentado, no se ha dado ninguna particularidad o que haya sido conocida. Y en base a eso, porque por parte del Poder Judicial ha existido un mayor interés en capacitarse y en formarse en esta materia, y además que los juzgados de familia, sin perjuicio que en regla general, igual tienden a ser bastante machistas y un poco transfóbicos, han tenido mucho mayor interés, particularmente en Santiago o en Concepción, en regiones mucho más centrales, por así decirlo, en las cuales han querido aplicar e implementar la ley de manera correcta, sin perjuicio que pudiéramos ver quizá en otros juzgados de familia donde derechamente pudieran cometerse situaciones completamente distintas. En base a lo mismo, esta solicitud se presenta ante los tribunales de familia, requiere el consentimiento de los representantes legales, o al menos de uno. No lo puede hacer lamentablemente, en este caso, el adolescente. Y acá, para precisar, cuando hablamos de adolescente nos referimos al mayor de 14 y menor de 18 años. Entonces, en base a lo mismo, como no se logró incorporar por falta de quórum en la ley de identidad de género, no se incorporó a niños y niñas lamentablemente en la ley. O sea, niños y niñas no pueden realizar el cambio de nombre sexo registral hasta que cumplan 14 años. Y en el caso de adolescentes, si no cuentan con el consentimiento de los padres, hasta que tengan 18 años no podrán realizar el procedimiento de cambio de nombre sexo registral. Y esto, para ser muy cruda respecto a la realidad, porque lamentablemente fueron falencias que quedó la ley de identidad de género, principalmente por problemas políticos y problemas de naturaleza conservadora. La ley además exige que se deban acompañar, y esto es muy curioso, a propósito que hablamos del principio de la no patologización, exige que se deben acompañar todos los antecedentes que den cuenta del contexto psicosocial y familiar del adolescente. O sea, todo lo que se le ocurra cabe allí. Directamente hay familias que presentan los certificados de programa de acompañamiento, o que han estado con tratamiento psicológico, o que han estado con muchas terapias de alguna naturaleza, o sea, o incluso pudieran ser informes del psicopedagogo o psicopedagoga de algún colegio, directamente lo que se le ocurra que pudieran dar como antecedentes de este contexto. Y este procedimiento se estructura principalmente en tres audiencias. Hay una audiencia preliminar, una audiencia preparatoria y una audiencia de juicio. En la audiencia preliminar, propiamente tal, el adolescente manifiesta su voluntad de cambiar el nombre sexo registral, se le informa los efectos. Básicamente tiene mucho que ver con reconocer también la autonomía progresiva y el interés superior del niño en base a esta audiencia. Entonces, por regla general, no es una audiencia que dure mucho, lo que pueda generarse una discusión. En cambio, en la audiencia preparatoria, que por regla general se realiza una vez realizada después de la audiencia preliminar, el juez directamente puede ordenar la citación de algunas personas determinadas. Puede citar, por ejemplo, si quiere conocer la opinión de la abuela, del abuelo, del tía, de la tía, o a lo mejor del primo, de alguien que bajo la determinación de los hechos, porque la solicitud se realiza como una demanda propiamente tal, en la cual se exponen los hechos, se expone el derecho, se exponen también los fundamentos, la petición, que en este caso sería el cambio de nombre sexo registral. Entonces, en base a eso, el juez puede solicitar que otras personas más puedan ser citadas, y además ciertos peritos o, por ejemplo, un psicólogo, una psicóloga o un psiquiatra. Y en el caso de que nos hayan acompañado, por ejemplo, cuando hablamos de estos antecedentes que dieran el contexto psicosocial y familiar de la familia, en el caso que nos hubiera acompañado, por ejemplo, un informe psicológico que dé cuenta del entorno familiar o que descarte la influencia determinante de tercero, el juez puede solicitarlo. O sea, es una facultad que tiene el juez. En el caso que, por ejemplo, pudiera considerar el juez que, a pesar de que son suficientes o son insuficientes, directamente puede pedir estos dos informes que en la práctica, sin perjuicio de que pudieran, entre comillas, ayudar a formar su convicción, de nuevo nos encontramos con una vulneración del principio de patologización, toda vez que lo que se exige es propiamente tal comprobar o verificar que la identidad de género del adolescente es legítima y válida y no tiene ninguna influencia de tercero y se ha podido dar de manera natural, como si la identidad de género de la persona cisgénero, por ejemplo, pudiera darse de otra manera, pero al final tiene que ver mucho con estos prejuicios en torno de nuevo, como les mencionaba, a la identidad de género de adolescentes trans. Y una vez que se realiza la audiencia preparatoria, si hay acuerdo entre las partes y si, por ejemplo, no se citaron a las personas determinadas, porque si se citan no van a llegar en 5 o 10 minutos a la audiencia, por supuesto, entonces se puede realizar la audiencia de juicio inmediato. En la práctica,
una de las cosas... una de las cosas que se han dado en la particularidad de la implementación de esta ley es que derechamente se concentran las tres audiencias porque han habido acuerdo y porque los jueces tienen también la lógica y también el interés de aprobarlo directamente de partida y no citar a ninguna otra persona. Siempre juicio que en otras se han demorado un poquito más y citan a algunas personas simplemente para escuchar o dar un procedimiento o que de alguna forma pudiera ser como también llamativo sin perjuicio de que no han vulnerado derechos de niños, niñas, o sea, de adolescentes principalmente. Y en base a lo mismo, también en la audiencia de juicio se rinde la prueba admitida, que por regla general son estos informes, o se pudiera también presentar prueba testimonial, pero eso va a depender mucho por supuesto, de cómo se estructura la demanda. Ahora, y esto es un tema muy a tener en consideración, por regla general, si la ley reconoce el principio de la no patologización y la autodeterminación de la identidad de género de las personas trans, y esto también aplicable a adolescentes trans, entonces solamente bastaría con la solicitud y algunos antecedentes sin necesidad de probar de ninguna naturaleza la identidad de género de adolescente más allá de la sola declaración de su identidad de género autopercibida del adolescente. Si hay una opinión completamente contraria por parte del juez, derechamente ahí nos encontraríamos con una vulneración y de alguna forma una discusión mucho más de fondo respecto a lo que se entiende por identidad de género. Pero en principio, en teoría, respecto al mismo estándar internacional y lo que debemos entender por identidad de género, solamente bastaría la declaración y lamentablemente esos antecedentes, porque lo exige la ley, pudieran declararla inadmisible en el caso de que no se presente. Y la sentencia, que puede acoger o rechazar el cambio de nombre de sector registral, debe tener en cuenta la opinión de adolescentes, su manifestación de voluntad, los antecedentes lo que se han presentado principalmente y todo el tema. La impugnación de la sentencia puede ser de acuerdo con el régimen de recursos contenciosos, esto es, puede ser apelada a la Corte de Apelaciones respectiva, se pueden presentar recursos de casación y puede llegar también a la Corte Suprema con un recurso de casación en el fondo. Una vez de que, y bajo este panorama que se realiza el cambio de nombre de sexo registral, o sea, que se acoge, pensemos, registro civil, acogió mi solicitud, me llegó la notificación, bueno, por regla general, y esto es de experiencia, no llega la notificación, la persona trans se entera porque vieron su certificado de nacimiento y después fueron a buscar la solicitud, pero muchas veces pasa que después de tener la cédula en mano, llega a la casa una carta certificada donde dice por la resolución del registro civil que se acoge la solicitud con las personas ya con la cédula en mano. Un trámite administrativo, la burocracia, y sucede así. Y en el caso de la sentencia, no, se notifica de otra manera, es como mucho más actualizado. Pero una vez que la persona tiene la resolución, bueno, en el caso de la cédula, por supuesto que ahí como que no tiene mucha implicancia, pero en el caso que tenga la sentencia, en otro caso ya se le notificó, de alguna manera sabe que se aceptó la solicitud, ahí el registro civil debe notificar a otras instituciones. De hecho, cuando las personas firman el formulario en el registro civil respecto a, ya sea los testigos, en este caso cuando a mí me tocó, y la persona solicitante, además se acompaña el listado de instituciones a las cuales se debe notificar el cambio de nombre del sector registral. O sea, acá nos referimos al Ministerio de Educación, a la Superintendencia de Pensiones, a la Superintendencia de Salud, en general también a FONASA, a la FP también. También se habían incluido al Servicio de Impuestos Internos. Bueno, por supuesto la base de datos que funciona con clave única del registro civil se va a actualizar de manera automática, y además una persona puede también exigir o precisar que se notifique alguna de las otras instituciones que no está en la ley. ¿Qué pasa en el caso de adolescentes? Con la sentencia en mano deben ir al registro civil, pero lamentablemente el reglamento de la ley y del procedimiento de cambio de nombre registral no establece ni regula cómo se debe inscribir la sentencia del adolescente ni en cuál plazo. Entonces, en la práctica nos encontramos con un pequeño vacío legal y por las normas generales, que es lo que pasaba antiguamente bajo la ley de cambio de nombre y apellidos, que las personas debían ir al lugar de inscripción de sentencia e inscribir su sentencia como si fuera un procedimiento cualquiera. Y en el caso de los efectos de la solicitud, y esto es muy importante, los efectos de la rectificación, perdón,
no afecta la titularidad de los derechos patrimoniales ni tampoco las relaciones familiares ni sus órdenes ya fijados. O sea, si yo debo el CAE, ¿dejo de deber el CAE? Lamentablemente no, lo intenté, pero no puedo. Si yo soy padre o soy madre, por ejemplo, ¿dejo de ser padre o madre? No. Hay una particularidad respecto, por ejemplo, ahí lamentablemente, respecto al cambio de nombre registral o certificado de nacimiento de hijo, pero eso es otra situación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a mí me correspondía una garantía auge antes de hacerme el cambio de nombre registrado, una prestación de salud respectiva, pero ya que tenemos como muy divididas las prestaciones de salud? ¿Me la van a quitar? No, también eso sigue vigente. Ahora, si analizamos los programas de acompañamiento, en los programas de acompañamiento fue algo que se creó y se incorporó en la Comisión Mixta, principalmente con el objetivo de establecer un acompañamiento, valga la redundancia, para niños, niñas y adolescentes. O sea, no solamente para las personas que quieran incorporar, bueno, en ese momento no se pensó que se iba a perder niños y niñas por falta de quórum, pero se estimaba, pero en general para infancia y adolescencia. Y estos programas principalmente son orientación profesional, multidisciplinaria, que incluye acciones de asesoramiento psicológico, biopsicosocial, y que básicamente el objetivo principal tiene que ver con el otorgamiento de herramientas que permitan desarrollar de forma integral la identidad de género del niño, niña, adolescente. Los programas pueden ser entregados por el Estado o por personas jurídicas sin fines de lucro, pero siempre y cuando cuenten con acreditación vigente otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y en ese caso, todos los niños pueden, o sea, todos los niños y adolescentes pueden acceder. Sin perjuicio de ello, se requiere el consentimiento de las personas involucradas, o sea, de los padres. Un niño o una niña adolescente no puede por sí solo o por sí sola ir a realizar el cambio, o sea, ir a un programa de acompañamiento si es que no están sus padres. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido con esto? En la práctica, lamentablemente, lo que se ha establecido por este reglamento, el Decreto Supremo número 3 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que establece los requisitos, es que establece requisitos que son bastante altos para las organizaciones que realicen acompañamiento de personas trans, que puedan cumplirlos para poder obtener, en este caso, la acreditación respectiva. Y en estos requisitos nos podemos encontrar que se exige, además que cuenten con con un lugar, con un sector, con la palabra correcta, con un inmueble, podría decir, o un edificio, o instalaciones, esa es la palabra que utiliza, instalaciones, que pudiera garantizarse la identidad, o sea, el interés superior del niño, y que pudieran ser de acorde a todos los procedimientos como se dan. Se exige además que tengan un psiquiatra y un psicólogo, el psiquiatra bajo ciertos estándares de certificación y de estudio, un posgrado sobre infancia, no se refiere a estudio en relación a identidad de género ni nada de eso, y en ese mismo sentido, además que cuenten con esta instalación y con las personas que trabajen de manera regular en esta temática. O sea, en la práctica están pidiendo o organizaciones colaboradoras como la OCA, que tienen en muchos casos como grandes instalaciones, o una suerte de clínica pequeña. Entonces, ¿qué es lo que sucede con fundaciones que son mucho más pequeñas? No han podido acreditarse. Y por lo mismo en la práctica, actualmente, no hay ninguna organización o ninguna persona jurídica sin fines de lucro que se haya podido acreditar para realizar este programa de acompañamiento. Y no es porque no quieran, simplemente porque no tienen las capacidades, y como la ley no tenía un financiamiento en base a ninguna situación, entonces derechamente no han podido acceder a estos programas, o sea, acreditación de estos programas principalmente. Ahora, ¿cuál es la importancia de estos programas? Es que cuando se exige, por ejemplo, el juez en el procedimiento de cambio de nombre registral de adolescente, pudiera exigir un informe de un programa de acompañamiento, derechamente en ese caso se pide programas de acompañamiento que hayan sido acreditados. Entonces nos pudiéramos encontrar con la situación que un juez o una jueza pidiera ese informe y en la práctica no se pudiera entregar porque no existe ninguna institución que estuviera acreditada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para realizar los programas de acompañamiento. Otra de las particularidades por ejemplo, del reglamento, tiene mucho que ver con el hecho de que de la manera que se describe y por los requisitos que se establece, siempre y cuando se cumplan estos requisitos bastante formales en la práctica, entonces, por ejemplo, podríamos encontrarnos con alguna iglesia evangélica que pudiese organizarse con personas jurídicas sin fines de lucro, Fundación Jaime Guzmán o cualquier organización, o incluso Marcela Grande y compañía con una fundación sin fines de lucro, en la cual le pudiera entregar programas de acompañamiento por haber cumplido los requisitos. Igual sería la lógica de eso, que directamente podrían hacer todo lo contrario, de alguna forma también promover
y desincentivar la transición de género de niños y adolescentes trans, lo cual podría ser bastante peligroso y patologizante. O sea, en la práctica pudiéramos estar hablando de terapias de reconversión de alguna forma. Ahora, no se han dado por suerte esa lógica, pero la ley lo permite, y eso que el solo hecho se haya permitido son bastante peligrosos. En relación al último punto de que nos estábamos refiriendo en torno a la ley, se establece una prohibición de no discriminación. Y cuando me refiero a esto, sin perjuicio que ya existe una ley antidiscriminación, que la ley 20.609 sanciona la discriminación por identidad de género, pero la verdad es que fue uno de los aspectos que me pareció importante y simbólico incorporar, sin perjuicio que era redundante, pero lo que abunda no daña, como dicen por ahí. Entonces, en base a lo mismo, se establece que ninguna persona natural o jurídica, o institución pública o privada, puede realizar un acto o omisión que importe discriminación arbitraria y que además cause privación, perturbación o amenaza de las personas en sus derechos en razón de su identidad y expresión de género. Es muy importante porque se incorpora por primera vez. Es uno de los aspectos que incorporó muy bien la ley, que era el concepto de expresión de género, que fue uno de los aspectos que luchamos por incorporarlo, porque la identidad de género es principalmente mi vivencia, mi identificación, y la expresión de género, como el resto me percibe, y muchas situaciones de violencia por prejuicio y discriminación, se dan también además por expresión de género, y además para dejar catalogada esta categoría sospechosa. Y por lo mismo, en el caso de esta discriminación, se puede interponer una acción de no discriminación, y por supuesto además corresponde el recurso de protección, y en el caso del ámbito del trabajo, la tutela de derechos fundamentales, o sea, no estamos innovando nada nuevo con esto, sin perjuicio que acá se habla de expresión de género, y además, por consecuencia, se incorporó como categoría sospechosa la ley 20.609, que es la ley antidiscriminación. Ahora, nos vamos al fondo del asunto respecto a los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos? Una de las ausencias de la identidad de género tiene que ver con niños y niñas. En la comisión mixta, por regla general, los informes de comisiones mixtas se votan en un solo paquete. Por regla general se vota solamente de uno entero todo el proyecto de ley. Pero en base a la misma situación, sabiendo que era la particularidad respecto a niños y niñas, y iba a ser algo, iba a ser bastante complejo, se pudo hacer la separación, lo que no sucede muchas veces, pero se logró, porque la presidenta de la comisión mixta, la senadora Adriana Muñoz, que es bastante cercana a la temática de derechos de las personas trans, ella separó el informe de la comisión mixta para que pudiera ser votado en dos partes. Una parte, niño y niña, y el resto de la parte, adolescente y todo el resto del proyecto de ley. Y en base a lo mismo, como no alcanzó el quórum necesario, que eran 89 votos para incorporar a niño y niña, se cayó y básicamente salió sin incorporar a niños y niñas. Y el procedimiento era bastante similar al de adolescentes, sin perjuicio que vienen algunas particularidades y otras situaciones. Y una de las grandes ausencias que ha tenido la ley de identidad de género es principalmente por el reconocimiento de la identidad de género en niños. Y en base a eso, el hacerle esperar a los 14 años, en muchas ocasiones puede significar situaciones de discriminación, de bullying, de exclusión, y que pueden traer consecuencias bastante lamentables en la realidad de las personas trans. Y sobre todo porque muchos niños y niñas viajan directamente al exterior o quieren salir del país con sus padres y podrían tener la dificultad en base a que tienen una cédula de identidad o un pasaporte que pudiera no reflejar exactamente su expresión de género o su identidad. Lo mismo sucede en el colegio. Siempre juicio que en los colegios hay una circular actual que regula el reconocimiento del nombre social de estudiantes. Otro de los aspectos tiene que ver con los derechos de afiliación. Cuando hablaba yo de las particularidades que se dan y los efectos de la rectificación en los órdenes de los derechos, el derecho de familia propiamente tal, cuando una persona realiza la rectificación y ya es padre o madre, derechamente no puede quitársele esa calidad jurídica. Pero en el caso de una persona trans que realizó la rectificación y después tiene hijos, ahí se da una situación bastante compleja. ¿Y por qué? ¿Qué pasa si un hombre trans queda embarazado? Bajo nuestra normativa actual, lamentablemente, quien da luz, quien pare básicamente, es la madre, y bajo su efecto, un hombre trans, bajo esta interpretación, que no tendría mucho sentido, tendría que ser madre. Y bajo la misma lógica, una mujer trans, que con la capacidad en este caso biológica, de tener un hijo, derechamente ella no dio a luz, no podría ser madre, pero legalmente tampoco podría ser padre, a pesar de que haya contribuido al 50% del material genético. Entonces, en base a lo mismo, una de las ausencias de los derechos de afiliación tiene que ver con hacerse cargo de esa realidad corporal
diversas identidades que se dan en base a los órdenes y el derecho de familia propiamente tal. Otro de los aspectos que quedó fuera tienen que ver con medidas afirmativas, y en este caso no nos encontramos con una ley en la cual se establezcan, por ejemplo, un cupo laboral, o se establezca un cupo en el ámbito de universidades, o de alguna forma acciones que tengan por objeto garantizar los derechos de las personas trans por situaciones de discriminación históricas, de exclusión también y de violencia. En materia de estadística política y políticas públicas en materia de personas trans, la ley no menciona nada. Y en torno a estadística no me refiero a que sepamos cuántas personas trans somos porque queremos saber y hacer un gran carrete, sino simplemente porque ayuda mucho a que los servicios de salud y también en general el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, que desarrolla políticas públicas y beneficios sociales, pudiera conocer cuántas personas trans son, cuál es la realidad socioeconómica, y de esa manera tener políticas públicas mucho más beneficiosas en torno a lo, bajo la misma lógica. Entonces, en base a esa misma situación, lamentablemente fue uno de los aspectos que se quedó fuera, que en general también la discusión, como había mencionado anteriormente, se vinculaba principalmente a la temática del derecho a la identidad de género, al procedimiento de cambio de nombre y sexo registral. Entonces, en base a eso, muchos de los aspectos que son más profundos quedaron fuera. En el ámbito de la salud, uno de los aspectos que incorporaba la ley y que se eliminó en la comisión mixta tenía que ver con el derecho de toda persona trans a acceder al al tratamiento hormonal, a una intervención quirúrgica, sin necesidad de contar con un informe psicológico o un informe psiquiátrico. Solamente bastaba el consentimiento informado. Y eso es muy importante, sobre todo porque en la práctica, en la realidad, sin prejuicio que exista un principio de la no patologización, todavía existe la lógica de que a las personas trans le exigen un certificado psicológico y uno psiquiátrico para acceder a un procedimiento de tratamiento hormonal o cualquier intervención quirúrgica. En el ámbito del trabajo, como había mencionado, como regula principalmente el tema de derecho a la identidad de género y el procedimiento de cambio de nombre sexo registral, entonces en el ámbito del trabajo no innova nada, no hay ninguna política pública, ningún cupo laboral, algo que profundice o que pueda prevenir la situación de discriminación en el acceso y en el ámbito del trabajo propiamente tal. En base a lo mismo, en temática de educación, no establece ni mandata la creación de ningún programa, de ninguna capacitación, ni nada en el ámbito de los colegios. Y por lo mismo se ha generado bastante crítica en torno a los aspectos de la ley de identidad de género, sin perjuicio que la ley de identidad de género, como he señalado, principalmente se transforma en un piso mínimo que tiene que ver con reconocer la identidad de género de las personas trans, regular un procedimiento de cambio de nombre sexo registral, y de esa manera venir a contribuir en un pequeño paso a la reparación histórica en torno a la violencia y discriminación de las personas trans que se ha dado, sin perjuicio que no es la única, por la ausencia del reconocimiento de su identidad. Y en torno a lo mismo, a la misma situación que veníamos discutiendo, una de las problemáticas que se ha generado en la implementación de la ley tenía que ver con esto que le había mencionado respecto a los derechos de afiliación. Actualmente hay mujeres y hombres trans que han realizado su rectificación y en la cual esta rectificación no ha sido realizada en los certificados de nacimiento de sus hijos, sus hijas, entonces derechamente todavía figuran como padres o como madres con un nombre completamente distinto. De igual manera, en la implementación de esta ley, lo que ha sucedido mucho lamentablemente es que en el registro civil, como no conocen la ley, entonces muchos guardias o mucha gente que atiende en general la particularidad de funcionarios, como no conoce la ley, entonces lo único que hace es limitarse a como decir que acá no hacen los cambios de nombre sexo registral, sin prejuicio que lo realizan, o que tienen que ir con abogados, o directamente, incluso bajo la misma circunstancia de que hay una ley aprobada y que la persona va a cambiar el nombre sexo registral, no respetan los pronombres, no respetan la identidad y se generan situaciones bastante incómodas. Y en base a lo mismo, en estas audiencias también que se realizan en el registro civil, pues en el caso de personas mayores de 18 años, una de las particularidades que se ha realizado en general es que han impedido, por ejemplo, que tomen fotografía o que estén más personas, y justamente pensando que para muchas personas es un momento muy importante y simbólico, entonces no le han permitido estar con más personas y todo porque tienen interpretaciones bastante formalistas. Y en base a lo mismo que le ya había mencionado, los programas de acompañamiento, como no tienen presupuesto, entonces en la práctica son básicamente inexistentes. No existen programas de capacitación e información en los servicios públicos, en el registro civil de partida donde debiera haber sido, no existe nada al respecto.
y bajo la misma lógica se ha generado una problemática en la implementación de la ley principalmente. Bueno, esa es la última. Otro de los aspectos que se ha generado mucho también en la implementación respecto a la ley de identidad de género ha tenido que ver con situaciones respecto a la salud y a la cobertura de salud de personas trans. Ahora se ha dado mucho la lógica también bajo este mismo sistema de salud, en la cual ISAPRES derechamente no ha, o han considerado como enfermedad la identidad de género en las personas trans, sin prejuicio que existe el principio de no patologización. Entonces, en este caso, declarando como preexistencia bajo la normativa actual la identidad de las personas trans. Sin perjuicio de ello, hace un tiempo atrás, la Superintendencia de Salud sacó una circular en la cual se determinó que no se puede considerar la identidad de género como una preexistencia y de esa manera. Sin perjuicio de lo mismo, de esto, muchas ISAPRES todavía se niegan a dar cobertura, por ejemplo, a los procedimientos, tratamientos hormonales o intervenciones quirúrgicas, sin perjuicio de que por FONASA y en los ámbitos del servicio de salud público, eso se encuentra cubierto y codificado ya. Pero eso da lugar a que no existe, lamentablemente, a nivel central, ninguna política pública en materia de salud de las personas trans y no se ha elaborado nada, sin prejuicio que lo único que existe, como había mencionado, tiene que ver con estas circulares en el ámbito de servicio de salud para reconocer el nombre social y además esta vía clínica que regula los procedimientos o cómo se realiza la transición, que además de estarse actualizada desde el 2010, contraviene varios de los principios de la identidad de género, como la autodeterminación de la identidad de género y además de la no patologización. Y en base a lo mismo se ha generado una situación compleja. Ahora, para finalizar y contextualizar exactamente que estamos en el contexto de pandemia, desde que empezó la pandemia, aproximadamente en abril, si no me equivoco, a finales de abril, el registro civil empezó a dejar de realizar cambio de nombre sexo registral por el tema por la audiencia principalmente y por el tema de la pandemia. Y lo que se generó en esa problemática es que muchas personas, justamente cuando necesitaban ver, contar con su cédula de identidad actualizada para poder sacar permisos virtuales, para poder tener salvoconducto, para poder también acceso a beneficios sociales sin ningún problema con el registro social de hogares o incluso del servicio de impuestos internos. Entonces, directamente no podían acceder y bajo la misma lógica, después de que se exigió harto, a finales de julio aproximadamente, volvieron a contar con esto y de hecho fue bajo la misma lógica que se empezaron a realizar nuevamente matrimonio y toda la situación. Entonces, bajo esta misma consideración y considerando que el plebiscito es en octubre, muchas personas trans no alcanzaron a realizar su rectificación de la partida de nacimiento, entonces por ende van a tener que votar. Van a tener que votar con su nombre sexual registral antiguo, con una cédula de identidad antigua, y el CERVEL no ha dado las particularidades ni las facilidades, de alguna forma, ninguna solución sobre qué va a pasar con todas las personas trans que no pudieron realizar su rectificación de la partida porque el padrón electoral quedó cerrado. Y en base a esa misma circunstancia también abre una puerta respecto a qué va a suceder en el plebiscito y la votación y la participación de personas trans que no hayan tenido su cédula de identidad actualizada. Y eso sería principalmente.